sermadridoeste.es. Cadena Ser. Hoy por hoy Madrid Oeste. Ana Iriarte. En Hoy por hoy Madrid Oeste abrimos un espacio dedicado al cuerpo, la mente y a nuestras emociones. Y lo hacemos con Ruth Prieto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Ana. ¿Qué tal? Bien, y también está por ahí Isabel Rubio. ¿Qué tal, Isabel? ¿Qué tal? Buenos días, Ana. Buenos días. Oye, pues hoy me parece muy interesante porque vais a hablarnos de la frustración y de cómo podemos gestionarla. ¿Es así? Así es. Así es, Ana. Hoy el tema que vamos a tratar es la frustración, y es que la frustración es una emoción que suele darse por lo general ante situaciones en las que no conseguimos aquello que esperamos o que deseamos. El no conseguirlo nos hace sentir fracasados y al final nos produce estrés o incluso depresión. Por tanto, vamos a entender que la frustración es una emoción y como tal, pues el saber gestionarla, es muy importante. Ana, como sabemos, no existen emociones buenas ni emociones malas, sino que algunas se sienten agradables y otras se sienten desagradables. Pero bueno, como ya hemos dicho en otras ocasiones, todas las emociones son necesarias porque nos traen un mensaje, y saber cuál es el mensaje y qué necesidad nos habla, qué necesitamos cubrir, es fundamental para la vida y es fundamental también para nuestro crecimiento personal. Vale, y cuando hablamos de frustración, es lo que nos estabas diciendo, es cuando no nos sale algo bien, porque tenemos muchas expectativas, eso es lo primero, o queremos conseguir un reto o algo que nos proponemos y no lo conseguimos, por eso nos deja con ese sentimiento de frustración, ¿no? Es lo que estabais diciendo ahora. Sí, como bien dices, Ana, la frustración tiene que ver con las expectativas que tenemos, ¿no? Con las expectativas que ponemos en algo. Es decir, en la frustración, la realidad, pues a veces no corresponde, a veces no. Cuando nos frustramos es porque la realidad no corresponde con la expectativa. Imagínate que te has preparado para un examen importante o para una entrevista de trabajo, ¿no? Y al final, después del esfuerzo, de la ilusión y de la energía que has puesto, no lo has conseguido. Pues aquí es cuando surge este sentimiento de frustración. Y tiene que ver también con el control. Y es que no todo lo podemos controlar y no pasa nada por ello, ¿no? Entonces, si sabemos que no podemos controlarlo todo, ¿por qué nos frustramos, no? Sería la pregunta que nos tendríamos que hacer. Ajá. En este caso, podría ser porque has dedicado mucho tiempo a ese objetivo, porque consideras que te has quitado tiempo de tu vida a querer conseguirlo, ¿no? Entonces aquí te quedas con la sensación de fracaso, de tristeza, incluso te quedas sin energía. Por lo que saber gestionar esta frustración es muy, muy importante, porque además generamos pensamientos muy negativos, ¿no? Muy machacones también hacia nosotros mismos. Es que además es una de las cosas que nos dicen aquellos que tenemos hijos, que les enseñemos a, de alguna manera, gestionar la frustración, importantísimo. Sí. En fin, sí. Oye, pero claro, ahora que hablo de los niños, ¿no? Que también nos pasa a nosotros, es inevitable al final, ¿no? Ponemos tiempo, ilusión, luego, claro, fracasa. Sí. Esto es lo que nos frustra y bueno, muchas veces es inevitable. Sí, así es. Pero lo más importante ante ese sentimiento de frustración sería el no dejarnos llevar por la emoción que venga, ya sea de enfado, rabia, tristeza, ¿no? A ver, es importante sentir la emoción, pero no dejarnos llevar. Es decir, es importante darnos permiso para parar, para reflexionar ante lo que ha ocurrido, para poder buscar otras opciones y alternativas, ¿no? Que también es lo que le decimos a los niños, como decías. Y es inevitable, lógicamente, sentir esa tristeza o enfado, pero tal y como es. Es decir, es una emoción con su intensidad y con su duración, por lo que es importante que la aceptemos, con lo que decimos, dejemos que pase y luego salir de la emoción para poder continuar. Y es que todos en algún momento hemos sentido esa sensación de frustración ante una circunstancia que no deseamos en nuestra vida, ¿no? Pero el problema surge cuando esa sensación nos impide volver a emprender nuevos proyectos o retos, ¿no? Por miedo a volver a fracasar, a que no salga como queremos, por lo que no aceptamos el fracaso. Cuando podríamos verlo desde una perspectiva de aprendizaje, ¿no? Vale. Oye, una cosa, venga, vamos a también a analizar, ¿no? ¿Y cuáles serían esas causas por las que nos frustramos? ¿O por qué unas personas, no sé, toleran mejor las frustraciones que otras? Pues mira, es que algunas personas toleran mejor sus frustraciones, pero eso no significa que no se sientan frustrados, sino que tienen mayor tolerancia. Y esto puede ser por cómo se han criado, por sus creencias o por sus experiencias de vida o incluso por su propio desarrollo personal. Otro factor también muy importante es la empatía, y es que la empatía es algo que necesitamos desarrollar y aprender, porque superar la frustración va de la mano de desarrollar la parte de nosotros de ponernos en lugar de los demás para entender su emoción. Por tanto, desde niños es vital que se trabaje con la frustración emocional, como bien decía. Sí,
A ver, es normal sentir frustración, no estamos hablando, y más cuando empleas y pones ilusiones. Pero claro, también, ¿qué ocurre con esas personas que se frustran con facilidad? Claro, en ese caso estamos hablando de baja tolerancia a la frustración, y es que tener baja tolerancia a la frustración es un problema hoy en día, también muy derivado por el ritmo de vida que llevamos, porque nos enfrentamos a más circunstancias que nos pueden generar ansiedad, y las personas que tienen baja tolerancia a la frustración suelen tener dificultades para entender, para gestionar sus emociones, suelen ser mucho más impulsivas, impacientes, y por norma general tienden a satisfacer sus necesidades de forma inmediata. Para allá, y eso, ¿no? Claro. Para allá, sin paciencia ninguna. Yo quiero esto ya, de ya, ¿vale? Y esto precisamente les puede llevar a sentir mayor estrés y mayor ansiedad. Y además, las personas con baja tolerancia a la frustración creen que todo gira a su alrededor. Les cuesta mucho ser flexibles, se desmotivan fácilmente ante las dificultades y en algunos casos incluso realizan chantajes emocionales para conseguir lo que quieren. Oye, ¿cómo podemos saber nosotros mismos si tenemos demasiada frustración? Pues, a ver, no todos tenemos o sentimos la frustración de la misma manera, ¿no? Ni con la misma intensidad, evidentemente, pero sí tenemos algunas características comunes, como pueden ser la tristeza, ansiedad, pérdida de confianza en uno mismo, problemas para concentrarte, para dormir incluso, ¿no? La baja tolerancia a la frustración puede llevarnos a evitar emprender tareas o proyectos, simplemente por la posibilidad de no conseguir llevarlas a cabo como a nosotros nos gustaría, ¿no? Esa frustración, esa intolerancia a la frustración nos puede llevar también a la procrastinación con mucha facilidad. La procrastinación, que ya hemos hablado de ella aquí también en esta sección. Oye, pero claro, nosotros siempre intentamos poner esa parte práctica, ¿no? No solo hablar teoría. ¿Cómo podemos, bueno, pues qué podemos hacer para intentar superar o gestionar mejor la frustración? Pues mira, a ver, la frustración forma parte de la vida, ¿no? Pero es importante aprender a gestionarla adecuadamente para que no dañe nuestra autoestima y tampoco suponga un problema mayor. Como decía Isa, la frustración es una emoción y cuando no somos capaces de asimilarla, aquí es cuando pueden aparecer sentimientos como culpa, ira, ansiedad. Para entenderlo mejor, la tolerancia a la frustración es la capacidad que tenemos cada uno de nosotros para hacer frente a esta emoción. Y cuanto mayor es el nivel de tolerancia a la frustración, pues más pronto nos repondremos, porque aceptaremos la situación y buscaremos un plan alternativo. Por tanto, lo que tú me preguntabas, ¿no? Lo que podemos hacer. Pues lo que podemos hacer primero es darnos cuenta de lo que sentimos y aceptarlo, que no significa que lo veamos bien, ojo, sino reconocer que las cosas son como son. Y es que a veces confundimos aceptación con resignación y la resignación nos coloca en el lugar de víctimas, mientras que la aceptación es dejar de resistirnos, entender lo que está sucediendo ahora, en este momento, para desde ahí poder actuar de la forma más adecuada posible. Por tanto, no huyes del sentimiento de frustración, pero tampoco te recreas en él. Vale. También lo que podemos hacer es analizar la situación, porque muchas veces nos frustramos porque no sabemos qué ha podido salir mal o no sabemos qué hacer. Entonces, si la analizas punto por punto, puedes localizar eso que ha pasado para poderlo corregir, ¿no? Y eso lo que hace es generarte una perspectiva también más amplia, que es justo el momento en el que ya puedes pensar en eso que te frustra y decidir qué pequeño paso puedes dar para mejorar esa frustración. Claro, yo me figuro que también la gente tiene que entender que todo este análisis no lo tienes que hacer nada más que sentirte frustrado, mosqueado, que estás... No, tendrás que darte un momentito, un tiempo, respirar y luego ya analizar, ¿no? Es desde una perspectiva mucho más tranquila. Me figuro que es así, ¿no? Venga, yo haciendo un resumen de lo que me decís. Puntos clave, la aceptación, ¿no? El análisis de la situación. ¿Qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que podemos hacer? Y decir, pues qué pasos podemos dar. Va así. Sí, y también tenemos que darnos cuenta que la gran mayoría de las veces las cosas no son tan catastróficas, ¿no? Como las podemos pensar y que podemos aprender incluso de las frustraciones, porque nos enseñan que eso que hemos hecho no nos ha funcionado, ¿no? Y podemos buscar, por tanto, otros caminos, otras estrategias. Otra de las cosas que podemos hacer, aparte de lo que ha dicho Ruth, sería reflexionar si realmente es tan horrible o tan malo, ¿no? Que las cosas no hayan salido como las hemos planeado. Por lo que podríamos preguntarnos qué es lo más horrible que podría suceder, ¿no? ¿Realmente esta situación es tan intolerable? Y por último, calificarla del 1 al 10. ¿Cuán terrible, ¿no? es la situación, siendo 10 lo peor que puedas imaginar? Y desde ahí, pues hacemos un reencuadre de la situación, ¿no? Le bajamos como a tierra, ¿no? de lo que está ocurriendo. También nos ayuda el respirar profundo y relajarnos, como decías.
porque así no tomamos decisiones precipitadas Claro. cuando estamos alterados, ¿no? Y aceptar que las situaciones a veces son difíciles, sí, que hay cosas que no podemos cambiar, por lo que solo podemos decidir qué actitud queremos tomar ante ellas, ¿no? Ujú. Y yo creo que también es importante, y aquí siempre lo decimos en el programa final, el bienestar emocional es importantísimo, ¿verdad? Gestionar bien lo que sentimos. Primordial, Ana. La salud emocional, el saber qué sentimos, cómo nos sentimos, el ponerle nombre, al final es el primer paso. Y es que toda emoción tiene una intención positiva, como decíamos antes. Todas las emociones nos traen un mensaje, en cuanto que nos hablan de una necesidad que necesitamos cubrir. Por tanto, identificar nuestras emociones es muy importante para tener una buena gestión emocional, el entendernos, el tener un buen autoconocimiento interior. Y es tan importante porque si no identificas tus propias emociones, te dejas llevar por tu propia vida, sin capacidad de influir en lo que ocurre en tu interior y poder elegir lo que realmente sea más adecuado para ti. Bueno, espero que le haya servido a la gente, ¿no? También el hablar de la frustración y que pongamos también, pues eso, nuestro pequeñito grano de arena cuando tengamos una frustración, pues saber cómo la podemos gestionar. Eso es, Ana. Esa es la intención. Eso. Que después de todo lo que vivimos, ¿verdad? En el entorno, todo lo que está pasando, necesitamos también reflexionar muchas veces, ¿no? De cómo gestionamos también emocionalmente nuestras vidas. Exacto, tener esas herramientas, ¿no? Para hacerlas frente al final. Sí, que las necesitamos, ¿eh? Sí. Bueno, sí. pues nada. Pues, si te parece, Ana, recordamos a los oyentes nuestro correo para Vale. que así nos pregunten, nos escriban, ¿no? Si tienen algún tema o alguna duda con lo que vamos hablando semana tras semana. Mira, os decimos, es info@omcmetodo.com. info@omcmetodo.com. Vale. Y si no, pues como siempre decimos, ¿no? A vosotros os pueden mandar un audio o escribir. Sí, al 670 06 96 85, que es nuestro número de WhatsApp. 670 06 96 85. Fenomenal. Y nada más, y que os sigan en donde sea, que tenéis nos sigan YouTube, en- Instagram y un montón de cosas. Eso es, que nos busquen por un Mind Coaching. Oye, chicas, que muchísimas gracias. Gracias a ti, Muchísimas Ana, gracias. gracias a los oyentes. Que os esperamos el próximo martes. Eso es. Estupendo. Hasta la semana que viene. Un besito. Namaste. Hoy por hoy Madrid Oeste.